camino a la soberanía energética. En esta edición especial de Visión 7 le habíamos adelantado, ya está el ministro de Economía. Claro que sí, junto a Raúl de la Torre. Raúl. Así es, afortunadamente ya está con nosotros el ministro de Economía, Axel Kicillof, y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y veíamos un informe sobre lo que fue la expropiación, lo que fue en este camino hacia la energía, lo que fue ese primer gran salto, ¿no? Volver con el Estado a tener presencia en el sector energético, no solo con la expropiación de YPF, también con la decisión de declarar de interés público todo lo que tiene que ver con los recursos hidrocarburíferos. Sí, la verdad es que hoy viniendo para acá, recordaba, miren, me traje el informe Mosconi, que tenía un ejemplar en mi casa, y recordaba el trabajo que se hizo durante esa época, la que rodeó la decisión de la presidenta de expropiar el 51% de YPF y con eso tomar el control de la compañía. Lo recordaba al mismo tiempo que también tenía presente que esta fue una de las medidas que se tomaron, porque fue parte, declarar de interés público y sujeto a expropiación el 51% de las acciones, fue parte de una ley de soberanía hidrocarburífera. Esa ley de soberanía hidrocarburífera es una ley que tiene muchos elementos. La verdad que lo que significó la recuperación de YPF tiene la importancia de haber empezado a armar un nuevo marco normativo para el sector energético, uno de los sectores junto con todos aquellos vinculados a lo que fueron los servicios públicos, a las empresas públicas, que fueron las víctimas más directas del neoliberalismo. Ahí lo veía Menem festejando la privatización de YPF y abriendo la puerta a esta catástrofe energética que fue básicamente la privatización de la empresa más importante del país, la privatización de la empresa energética más importante del país, y lo que comentaban recién de números, ¿no? La caída esa espectacular que tuvo la producción de YPF, 50% es el número. En 10 años cayó la producción de gas más o menos 50%, la producción de petróleo más o menos 50% y las reservas de gas y petróleo más o menos 50%. Quiere decir que la compañía estaba en camino a la desaparición. Hacíamos una comparación antes y quiero explicar algo porque comparábamos las cifras de 2011 y 2013. La intención era comparar lo que fue el último año completo de gestión de Repsol. 2011. Recordemos que en abril de 2012, abril-mayo cambia de manos, y 2013 el primer año completo de esta nueva gestión. Por eso la comparación de esos 2 años salteando uno en el medio. Y evidentemente si se expropió es porque había un peligro muy grave para el país en materia de desabastecimiento energético. Por eso sí, pero yo recuerdo en aquel momento las discusiones que tuvimos incluso con la conducción anterior de la empresa. Y después me voy a referir un poco a lo que sería la conclusión de esta historia con la decisión del pago de la indemnización a Repsol. Porque básicamente lo que se nos decía es que la caída en la producción de YPF y en las reservas de YPF tenía que ver con una cuestión geológica, natural. Sí. Es decir, que los viejos yacimientos que administraba la compañía eran justamente viejos, maduros, yacimientos maduros, que debían inexorablemente depletarse, digamos, ir terminándose con el paso del tiempo. Pero hay un número más que es muy importante que habla del pasado previo a la expropiación y del presente actual de YPF. En primer lugar, el número de pozos que se perforaban. Hubo como 10 años que en promedio se perforaron 13 pozos por año, que es básicamente concluir con la actividad petrolera. Sí, porque la actividad petrolera tiene diferentes momentos. Un primer momento que es la exploración. La exploración es el momento crítico porque es el más riesgoso para la empresa. Un punto central en Argentina es que casi toda la exploración que se hizo en Argentina fue de la época de la YPF estatal, de aquel entonces. Y después, la YPF privada vivió de las glorias del pasado, en particular del yacimiento ese Loma de la Lata, que fue el yacimiento gasífero más importante del continente prácticamente, pero después de eso le puso exploración, hizo muy poco, y a partir de eso se dedicó simplemente a la explotación, que es el otro paso del proceso, que consiste en sacar los recursos que ya se descubrieron.
en el negocio petrolero dicen que una empresa que pierde reservas es una empresa que se está muriendo. Entonces, en general, una empresa que funciona bien, por lo menos, cada año repone las reservas que utilizó. Las reservas es el combustible que hay abajo de la tierra, el petróleo y el gas que hay abajo de la tierra. Uno lo empieza a extraer, pero lo que tienen que hacer al mismo tiempo es ir buscando nuevos yacimientos para reponer aquello que sacó. Claro. Porque si no, es como quien se va gastando lo que tiene y no ahorra y no genera, y no produce. Ministro, vamos a compartir otro informe que preparó la producción, que los compañeros nos van a presentar y después seguimos charlando sobre este tema y lo que quedó pendiente, cómo se cerró el acuerdo con Repsol. Sí, importantísimo. Bueno, efectivamente, Raúl, ministro, le invitamos a compartir un nuevo informe de dónde se descubrió el petróleo en la República Argentina, en Comodoro Rivadavia. Hasta allí, hasta esa zona del país, viajó un equipo de Visión 7. Fue en diciembre del año 1907 y esto es parte de lo que es el archivo fílmico de Canal 7 del noticiero y lo compartimos con ustedes. No hay como el cielo del sur. Para mí siempre fue así. Pozo número 2, descubierto el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Este petróleo fue el primer petróleo argentino. Quería mostrarlo a los argentinos lo que fuimos capaces de hacer hace tanto tiempo. Yo miro el cielo del sur y trato de decir... Este es el lugar donde se descubrió el petróleo en la Argentina, donde se inició la producción como primer lugar, primer yacimiento, y donde YPF también empezó sus actividades hace más de 80 años. Cielo del sur, muéstrame cuál constelación debo seguir. Tenemos los campos más antiguos, los primeros que se desarrollaron, y estamos logrando con la tecnología mejoras en la producción, con lo cual estamos en valores históricos muy importantes, de los mejores de los últimos 30 años. Estamos realizando una gran actividad en cuanto a reactivación y reparación de pozos. Yo calculo que es una de las campañas más importantes que estamos haciendo en los últimos 10-15 años en cantidad de reparación y reactivación de pozos acá en la zona. Hoy somos 370 personas en YPF trabajando en los pozos, casi 2.000 pozos en producción que tenemos. Tenemos que utilizar una técnica de pozos dirigidos y eso nos permite ir a 2.000 o 2.500 metros de profundidad y acercarnos a zonas donde hoy están pobladas, o sea, pozos horizontales. Zonas donde hoy está urbanizado, podemos ir a profundidades y dirigiendo el pozo a una zona de interés para la parte geológica. Tenemos un vínculo con los municipios, un vínculo con la universidad. Con la educación tenemos digamos, a través de Fundación YPF estamos trabajando muy fuerte en todo lo que, digamos, como empresa nosotros podemos llegar a ayudar, a reforzar, a sembrar vocaciones, a conseguir que más estudiantes puedan elegir las ciencias duras, las carreras específicas nuestras, pero ayudamos a la universidad en su conjunto. Somos casi 4.000 personas en total trabajando en el campo. Y tenemos 6 equipos perforando pozos, 2 equipos reparando y completando pozos, con lo cual hoy estamos contribuyendo a la matriz energética con producción fundamentalmente de petróleo y algo de gas. Luego de la recuperación en Chubut no solo hemos tenido la declinación o el descenso de producción que habían trayendo históricos los campos, sino que además hemos alcanzado los máximos históricos de producción en los yacimientos que opera YPF en toda la provincia, ¿no? Eso es un hito importante y que estamos superándolo mes a mes. Cielo del sur, muéstrame cuál constelación debo seguir.
Allí compartíamos parte del material de nuestro archivo fílmico sobre la historia, en este caso de Comodoro Rivadavia, la primera zona en la Argentina donde se descubrió el petróleo. Hacemos la primera pausa en esta edición especial de Visión 7, estamos volviendo en minutos, seguiremos dialogando en vivo en nuestro estudio con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Tenemos mucho más material para estar contándole al país cuál es el presente hoy de YPF. Pausa y este adelanto. Especial de Visión 7, seguimos dialogando con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Yo pensaba recién, ministro, cuando compartíamos los informes, escuchaba la charla de mantenida con Raúl de la Torre y escuchábamos los testimonios de los informes, que los argentinos en general no teníamos conciencia del potencial de YPF y el potencial de la República Argentina por el petróleo, por el gas. Todos tenemos memoria y veíamos y leíamos cuál es el presente de YPF con Repsol. Y la verdad que no teníamos en cuenta el potencial que teníamos en nuestro país, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Sí, exactamente. Como decía recién, nos venían diciendo que la caída de YPF era una cuestión natural, como es el clima, como es si hay un tsunami, o sea que eso era inevitable. Pero 2 años, solo 2 años, han mostrado que YPF, que venía cayendo 7% por año en la producción de petróleo, 10% en la producción de gas, empezó a crecer al 3% en petróleo y a estabilizar y ya empieza a crecer en gas. Eso fue porque se duplicó la inversión. O sea que el esquema de una empresa bajo control estatal lo que hizo concretamente es generar actividad. YPF pasó de 20 equipos de perforación y de trabajo, son esas grúas que veíamos ahí, sí, esas cigüeñas, ¿no? A 68 equipos creo que estamos ahora. Es decir que ha sido una especie de tormenta de actividad que hemos hecho ahí en la Patagonia en base a YPF. Y que eso ha cambiado también un poco el ritmo de las otras empresas privadas. Por eso nosotros siempre creímos que había una ley que había que sacar para cambiar el marco digamos, regulatorio del sector. Después, en segundo lugar, había que crear una comisión, la Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas, para controlar lo que ocurría con todas las inversiones en el país. Pero en tercer lugar, una empresa bajo control estatal es el instrumento más poderoso para tener, en primer lugar, una visión de qué es verdad y qué es mentira, que en el mundo petrolero es muy difícil de saber. Porque te están hablando de algo que ocurre a 3.000 metros abajo de la tierra. Entonces la verdad es que no hay Bueno, son pocos los que entienden. Son pocos los que entienden. Realidad también. Durante muchos años Argentina se manejó exclusivamente con las declaraciones juradas de las empresas privadas, porque no tienen ni siquiera un método de auditoría propio sobre el tema. Fíjate vos lo que había sido el retiro, la pérdida del rol del Estado en un sector estratégico, ¿no? Y después, de la misma manera, como ahora vamos a ver el caso de Vaca Muerta, que es muy importante porque Argentina no solo tiene todavía muchos recursos de los convencionales, sino que, y después creo que lo hablaremos, aparecieron los recursos no convencionales, que es una novedad en todo el planeta, y que Argentina tiene la suerte de ser la tercera reserva de gas, y algo así como la segunda de gas y la cuarta de petróleo, eso va cambiando todos los años porque son estimaciones. Es decir, que hay un futuro promisorio y que YPF, bajo control del Estado, es realmente la posibilidad de que eso se nos acerque en el tiempo, se nos aleje el final de los yacimientos maduros que tenemos, porque se ha hecho mucho trabajo para que vivan más, y al mismo tiempo se nos acerque este nuevo recurso. Y por último, todo eso que decían en aquel momento, que Argentina expropió y no iba a pagar nunca, y que yo lo veía a Macri, y la verdad que uno queda muy contrariado después de verlo, porque una de las cosas que decían con tantos pronósticos que dicen que todo va a andar mal y va a andar peor, que no son ni contra el gobierno, ni contra el ministro, ni contra la presidenta, son contra los argentinos, porque los argentinos estamos haciendo las cosas bien. En el caso de YPF, la verdad es que esto terminó con un moño, porque se expropió la compañía, la expropiación de la compañía implicaba hacer una indemnización, esa es la ley que tenemos de expropiaciones, por eso Macri dialogaba con su hijita Antonia, que creo que por suerte no le entendía lo que le decía, pero porque no pasó lo que él dijo, sino que por el contrario se llegó a un acuerdo voluntario de las dos partes con Repsol para un pago
muy por debajo de los 18.000 millones de dólares que pedía, de los 10.000 millones que reclamó en los tribunales internacionales. Y el pero juicio se llegó. eterno ese que íbamos a tener. Sí, un juicio que iba a pesar sobre nosotros, se acabó todo. Hoy estamos contentos nosotros, están contentos ellos porque se fueron de la Argentina, pero recibieron un pago que tal vez pensaron que no iban a recibir y la historia está terminada y nosotros hoy solo tenemos futuro. Ministro, y mucho recién más usted futuro. hablaba de gas y petróleo no convencional. La zona más rica en la República Argentina está del gas y petróleo no convencional en la provincia de Neuquén. Y también Chubut. Y Chubut. En También Vaca Chubut, Muerta y estuvimos sobrevolando Vaca Muerta, lo estuvimos recorriendo, estuvimos dialogando con la gente que allí está trabajando. Son imágenes exclusivas, inéditas. Por primera vez se muestra en la televisión a través de Visión 7 y esta edición especial de la televisión pública. ¿Qué es Vaca Muerta? Es esto. De esta forma se puede divisar la meseta patagónica en toda su esplendor y las torres perforadoras trabajando a pleno en lo que es tal vez el futuro del autoabastecimiento de la Argentina. Vaca Muerta es una formación geológica, es un conjunto de rocas que se formaron hace alrededor de 150 millones de años y que hoy las encontramos dentro de lo que se llama la cuenca neuquina, en distintos lugares de la provincia de Neuquén, parte en Mendoza, parte en La Pampa, parte en Río Negro. Bueno, acá estamos parados sobre un reservorio que se llama Vaca Muerta, que está a 3.000 metros de profundidad. Es el reservorio de shale más importante de Argentina, con una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales YPF tiene 40% de esa superficie. Y lo que estamos haciendo ahora es aplicarle una tecnología más moderna y de esa forma extraer el petróleo de una roca que tiene muy baja permeabilidad, o sea que le cuesta mucho fluir al petróleo o al gas de esa roca, entonces lo que estamos haciendo es ayudándolo a que fluya. Para poder extraer esos hidrocarburos hay que hacer una perforación que es bastante más compleja que una perforación convencional y hay que estimular hidráulicamente esta roca para que estos pozos produzcan a un caudal económico. En Neuquén, nuestra cordillera genera el 40% del agua potable que genera la República y el 95% de esa agua se va a parar al mar. Solamente hace falta el 0,5% de esa agua para este desarrollo no convencional. Lo digo porque hay muchos que están diciendo que estamos comprometiendo el recurso agua. No, no se compromete, se lo recuperamos al mar. Estamos sobrevolando el paraje de Loma Campana. Aquí estamos viendo dos de las torres perforadoras. Recordemos que YPF tiene 12.000 kilómetros aquí en esta zona. Desde que se define el pozo, se consiguen los permisos, se logran ciertas facilidades de caminos, locaciones, cañería, y estamos hablando en el montaje de equipo 1 mes y medio, 2 meses. ¿Hasta cuánto se llega de profundidad, Pedro? En esta zona particular, que es la zona oeste de Loma Campana, los pozos van a 3.100 metros. En el acuerdo con Chevron firmamos un convenio en el cual encargábamos un piloto por 1.240 millones de dólares. Ese piloto ya culminó, era la construcción de los 120 pozos y ahora pasamos a ya una fase de desarrollo masivo en el cual en el primer año de operaciones se van a desembolsar inversiones por 1.600 millones de dólares. Ingresé a YPF en el 2007 como pasante. Estoy acá en Vaca Muerta desde el 2012, hace 2 años prácticamente. Estoy a cargo de velar por el buen funcionamiento del yacimiento, por la optimización de la producción, por la reducción de las pérdidas, por buscar el metro cúbico todos los días. Nos encontramos en la formación de Vaca Muerta. A mi espalda, una de las nuevas 15 perforadoras que en momentos más comenzará a trabajar y a llegar a una profundidad de unos 3.000 metros aproximadamente para poder extraer ya el hidrocarburo que se encuentra en esta zona. La madrugada neuquina fue testigo de los primeros pasos del Walking Rig 991 en el yacimiento de Loma Campana.
Para este año tenemos planificado entre 180 y 200 pozos. Estamos produciendo hoy entre 12 y 13.000 barriles de petróleo no convencional por día. Este es prácticamente el 5% de la producción de YPF del país y esperamos llegar para fin de año a más de 30.000 barriles de petróleo por día. Estamos sobrevolando Loma Campana, donde se encuentran algunas de las torres perforadoras. Recordemos que acá hay aproximadamente unos 160 pozos que están extrayendo el hidrocarburo con una vista inigualable de lo que es esto, YPF, aquí en la Argentina. Creo que Vaca Muerta es la oportunidad que tenemos para obtener la soberanía energética. Si pretendemos ser un país que quiere crecer, necesitamos energía. La energía es clave para crecer. Vaca Muerta es lo que nos va a permitir hacerlo. Y YPF es la llave para abrir esa puerta. En primer lugar, hay que destacar el excelente trabajo realizado por el equipo de Visión 7, encabezado por Mario Giordano en Vaca Muerta. Ministro Kicillof, cuando hablamos de Vaca Muerta, estamos hablando, como titulamos este programa especial de Visión 7, Camino a la Soberanía Energética. ¿De esto se trata? Indudablemente. La verdad que, como decía recién, Argentina es rica en recursos convencionales. Muchos de ellos se encuentran ya explotados y algunos de ellos extenuados. Todavía hay mucho para hacer en el área de los convencionales. No es que no vamos a encontrar más petróleo y gas convencional. Todavía hay y todavía se puede potenciar la producción. Pero el tema de los no convencionales es una tecnología nueva. La verdad que los no convencionales surgen de una nueva forma, como recién explicaba hay un ingeniero, tal vez mejor que yo, pero para que lo entienda todo el mundo. Hay petróleo que se encuentra en unas especies de lagunas subterráneas, ¿no? Los reservorios. Hay que encontrarlo pinchando acá, allá, y cuando se lo encuentra se puede extraer. El no convencional, en cambio, es petróleo que todavía no se ha agrupado en un solo lugar, sino que se encuentra todavía disperso adentro de la roca. Entonces se penetra la roca con un taladro y después se empiezan a hacer explosiones internas con arena y mucha presión de agua y otros compuestos para generar ese reservorio. Una vez que se generó, es como si fuera un reservorio convencional. ¿Qué ventaja tiene con respecto al convencional? Que toda la superficie esta de 30.000 kilómetros cuadrados, donde está Vaca Muerta, la formación Vaca Muerta, en todos los lugares se puede hacer esta operación. Quiere decir que se puede hacer una especie de esquema industrial. No es cuestión de encontrar dónde está, sino que hay que generar los yacimientos. Por eso esas grúas que caminan, que van perforando un pozo, otro pozo, y lo llaman modelo factoría. Pues es una especie de industria y ya deja de ser lo que era la explotación convencional de hidrocarburos. Con esta nueva tecnología es que Estados Unidos, por ejemplo, de pasar a ser un importador del 40-60% antes de la energía, está avanzando muy rápidamente hacia la soberanía hidrocarburífera, o sea, hacia no tener que importar más. Argentina puede recuperar esto en base a unos yacimientos riquísimos que hemos encontrado. Y la verdad que con la gestión privada esto avanzaba a paso de hormiga y ahora va a una velocidad notable. Eso que vimos ahí eran áreas desiertas. Y ahora vemos esa actividad, esas luces de noche, esas grúas, esos ingenieros viviendo ahí, esas pequeñas ciudades que se han armado en torno al yacimiento, que significan, y lo quiero marcar porque es muy importante, no solo encontrar el petróleo, sino al mismo tiempo, y obtenerlo y poder explotarlo para generar energía, para generar combustible, sino también, y esto es muy importante, que toda esa inversión genera trabajo, que toda esa inversión genera actividad, genera crecimiento, o sea que al tiempo que nos estamos asegurando el futuro, potenciamos el presente. Y eso es que YPF, bajo la gestión privada de Repsol, por ejemplo, el año 2011 invirtió 3.000 millones de dólares. Bajo la gestión estatal invirtió 6.000 millones de dólares. O sea, duplicó la actividad, duplicó el volumen de recursos que estamos volcando en nuestra Patagonia, al mismo tiempo que estamos creando la posibilidad de no tener que importar ese petróleo, ese gas, para abastecer a nuestra industria, para calentar nuestros hogares, para movilizar nuestros autos. Entonces, es un combo realmente que ha cambiado estructuralmente el país.
Así que ¿Esa tecnología también se está incorporando, se está aprendiendo o es necesario importarla permanentemente? Y tiene diferentes elementos. Hay una parte que es la capacidad de los hombres, ¿no? El aprendizaje que tienen que hacer nuestros técnicos para poder manejar esos equipos, para poder... Y Argentina ha sido pionera en América Latina en el petróleo. Hablábamos de 1907 y esos primeros pozos petroleros. YPF como una empresa líder, como lo es Aerolíneas, también recuperada bajo este gobierno, ¿no? Pero YPF con fama mundial por su importancia. Ahora nosotros estamos aprendiendo también muy rápidamente a explotar estos recursos. Por eso incluso el acuerdo con Chevron es un acuerdo donde ellos traen a sus especialistas, que son también profesores para nuestros técnicos. Pero también está los equipos que se necesitan. Argentina, previo a lo de YPF, había también perdido la industria petrolera, pero no solo la que explota y la que busca, sino también buena parte de la que desarrolla. Esto que comentaba Miguel Galucho ahora, de una universidad para el petróleo, de la mano de YPF, es también una posibilidad de reactivar empresas productoras de bienes de capital, productoras de los equipos de perforación, de los taladros, de las grúas, de las bombas, de todo lo vinculado, los caños, todo lo vinculado a la explotación petrolera y particularmente al no convencional. Ministro, estamos haciendo una nueva pausa. Por supuesto estamos con el ministro de Economía, estamos hablando de YPF, pero también luego de la pausa, Raúl, le vamos a estar consultando sobre el acuerdo con el Club de París. Inclusive el ministro dijo que a partir de este acuerdo van a llegar nuevas inversiones. Recién llegado. Claro, ¿y estas nuevas inversiones comprenden a YPF? La respuesta después de esta pausa. Ahora Silvia, por favor. Y una pausa y comentarles a ustedes, si lo pueden ver en pantalla, que está el hashtag YPF Soberanía. Con ese hashtag se pueden comunicar a través de las redes sociales con este programa especial de Visión 7, Camino a la Soberanía Energética. Pausa, tal como lo anticiparon, y ya volvemos. No se vayan, que hay mucho más. Allá arriba del mástil o de la pluma hay una casilla. ¿Para qué es esa casilla? Bueno, esa casilla se le llama piso de enganche. Ahí trabaja un obrero, cuando se saca el sondeo. ¿Cuál es el trabajo que realiza ese hombre? Sacar barra de 4,5. En esa época se ponía un tanque, ya le digo, sobre un caballete. El control que teníamos era ir al lugar, y como había tantos puntos, tantos pozos desparramados en distancias importantes, se nos hacía difícil. Contamos con una tecnología que nos permite mirar a través de una pantalla. Hoy apretamos un botón y vemos si el pozo está andando, el nivel, las presiones. Tenemos una respuesta pendiente por parte del ministro Axel Kicillof, acuerdo con el Club de París. El ministro dijo que a partir de este acuerdo van a llegar nuevas inversiones al país. Y le habíamos consultado al ministro Kicillof si estas inversiones comprenden YPF, ministro. Miren, la verdad es que el interés que está generando la posibilidad de tener recursos no convencionales ahí en Vaca Muerta a nivel internacional es indudable. Yo cuando estuve en Washington hace algún tiempo por el tema del G20, la reunión del Fondo Monetario, etcétera, tuve también algunas reuniones con inversores extranjeros y la pregunta es obligada. Todo el mundo está mirando Vaca Muerta porque, ustedes fíjense, otro país, el que más ha desarrollado recursos no convencionales es Estados Unidos. En yacimientos como Eagle Ford, bueno, unos yacimientos que hay ahí de características similares, me animo a decir peores que las de Vaca Muerta. Pero además, particularmente, son zonas urbanas donde ellos han encontrado recursos no convencionales, cerca de cauces de río que, a diferencia de lo que decía Zapag, están muy explotados por la actividad y por la necesidad. Entonces, la verdad es que las condiciones son óptimas para la explotación de recursos no convencionales y es, como decía recién, una nueva tecnología que se ha desarrollado muy recientemente y muy rápidamente. Así que, efectivamente, hay mucho interés internacional. Y la cuestión del Club de París, que creo que ahora vamos a dialogar un poquito sobre eso, se engancha con lo de YPF, porque es cierto
que el desarrollo de estos recursos requiere volúmenes de inversión muy grandes. Así que la Ley de Soberanía Hidrocarburífera es poner reglas de juego para que inviertan también empresas extranjeras, ¿no? Pero que lo hagan bajo este criterio. Lo que nosotros buscamos son recursos para el país. Lo que nosotros buscamos es usar el petróleo y el gas, porque bajo el modelo que venimos desarrollando hace 10 años, de crecimiento tan fuerte, la verdad es que hay una demanda creciente de energía. La demanda de combustibles ha crecido todos estos años a más del 5% por año. Y estos son valores fantásticos, formidables, en términos de demanda nueva, de necesidad de recursos. Esta semana, a partir de todo el ruido que provocó esta negociación con el Club de París, los pronósticos primeros y los resultados después, lo que uno notaba es que por ahí encontraba mayor entusiasmo por el acuerdo o mayor expectativa porque se cerraba un buen acuerdo de parte de empresas de estos países que eran acreedores, que por ahí en los propios gobiernos. Parecería que pesó mucho también la opinión de algunas empresas sobre sus propios países. ¿Cómo vio usted la negociación? 20 horas fueron de negociación, ¿no? Sí, sí. 10 de la mañana del miércoles a 6 de la mañana del jueves, ¿no? Sí, fue una negociación muy intensa. Lo que es cierto y que me parece que hay que explicarlo bien claramente para que todos lo entiendan. La deuda con el Club de París era una deuda que se acarrea desde el 56 empezó, después de la caída del general Perón, más concretamente, que Argentina entra al Fondo Monetario Internacional con la Libertadora, ¿no? Y después la caída, el derrocamiento, ¿no? Del general Perón. Y también contrae una deuda eran 600 o 700 millones de dólares que se iba a pagar en un año y no se paga nunca. Y ahí empiezan refinanciaciones y otras deudas que empiezan a aparecer que van generando esta bola de nieve que no la armó este gobierno. Y esto es muy importante, esta bola de nieve en realidad fue tan grande que es parte del default de 2001. Pero quedaba pendiente. ¿Y por qué la importancia de arreglarlo? ¿Por qué la voluntad del gobierno de arreglarlo y no de ahora? Esto es algo que se viene intentando hace algún tiempo, pero variando las modalidades. La primera, y quiero mencionarlo, en 2008 la presidenta dice vamos a pagar todo junto en efectivo, porque parecía que era la única forma de pagar. Según las reglas escritas del Club de París, lo único que se podía hacer era o estar en una renegociación y en un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional y pagarlo dentro de ese programa de ajuste y dentro de esa renegociación, o pagar en efectivo. Hubo un intento en 2008 de pagar en efectivo por la importancia que tiene esto, incluso pero después emprendimos una negociación que implicó quemar las reglas esas del Club de París y modificarlas. Y hacer un acuerdo que es inédito en la historia del Club de París, que fue un acuerdo de pagar en cuotas, que es un poco lo que ya hemos venido contando, pero además pagarlo sin intervención de organismos multilaterales de crédito. O sea, sin condicionamientos a la política económica del país. Tampoco son cuotas fijas, es decir, el gobierno elige cuánto paga por año. ¿Cómo es Claro, nosotros lo que le planteamos a los acreedores es que teníamos voluntad de pagar, pero hacerlo bajo un esquema que sea sostenible para el país, que no ponga en riesgo lo que son las finanzas del país. Y por algunas cosas que estuvieron diciendo, también buscándole el pelo al huevo con tal de desprestigiar, no lo que hace el gobierno, sino las cosas que son buenas para el país. Conviene decir, cuando son buenas para el país, le conviene a todos. Nosotros no vamos a tampoco a hacer más alaraca de la que tenemos en base a que se ha trabajado bien. Pero se ha planteado cómo vienen los vencimientos de acá dentro de 5 años y los pagos mínimos que se plantean tienen que ver con esos vencimientos. Por ejemplo, 2015 tiene muchos vencimientos de otras deudas. 2017 también los tienen, así que ahí los pagos mínimos son menores. Y después los pagos crecen si llega inversión de afuera. Y esto fue otra novedad en el acuerdo que hizo Argentina, que es muy importante, porque lo que le estamos diciendo a estos países, si vamos a la cuestión de las empresas, es que esas deudas originalmente son del país con empresas privadas. Entonces, esas empresas privadas, el país no les pagó, entonces lo que pasó es que tenían algunos seguros con sus países. Entonces la deuda pasó a las agencias de seguro de esos países. Y hoy lo que se limpió es la relación país-país en base a una deuda del país con un privado. Cuando se arregló esto, abre la puerta, para que se entienda bien, a que empresas privadas extranjeras que ya están en el país, u otras que quieran venir al país, puedan pedir crédito más barato
en sus países de origen. Por lo tanto, todo el mundo dice, y no es el gobierno el que dice, que esto abre el camino a que se potencien algunas inversiones. Por ejemplo, en el sector energético, pero también en el sector automotriz. Hace poco hemos anunciado una inversión de prácticamente 800 millones de dólares de Toyota en el país, una empresa japonesa. Pero Japón era uno de los países a los que le debíamos de aquella deuda que se había tomado por los gobiernos neoliberales, ¿no? Y que ahora estamos proponiendo pagar de una forma posible. Ministro, otro tema, y también tiene relación mucho con este acuerdo, fondos buitres, según algunos analistas, que este acuerdo con el Club de París va a incidir, va a impactar en forma justamente positiva en esta negociación que está la República Argentina con estos fondos. ¿Usted coincide con estos análisis? ¿Esto es posible? Mire, por lo menos le va a tapar la boca a los argumentos de estos fondos buitres que tanto daño quieren hacer al país, diciendo que Argentina no es que tenga una vocación de no pagar las deudas, sino que hubo una crisis en 2001, en buena medida generada por esas recetas que tanto se imparten desde los centros financieros internacionales, pero esa crisis de 2001 dejó muchas deudas sin pagar. Y todas ellas las venimos arreglando sistemáticamente, pero con una condición: no poner en juego la capacidad de crecimiento del país, no poner en juego la distribución del ingreso, no poner en juego las condiciones de vida de nuestra población, de nuestra gente. Nosotros no podemos pagar si es sobre las costillas de los que menos tienen y si es hipotecando el futuro de la Argentina para pagar las deudas que se incurrieron en el pasado. La última de mi parte. Venimos de un golpe muy feroz como fue el golpe de mercado del verano, estabilizando lo que tiene que ver con variables cambiarias, monetarias y demás. Segundo semestre, ¿va a ser mejor que el primero? ¿Va a ser mejor que el 2013 que tuvimos? Miren, en primer lugar va a ser seguro mejor que esos pronósticos catastróficos que todos los días bajan por los medios opositores con la intención de generar desánimo, de generar a los argentinos de empobrecernos, porque nos empobrece sentimentalmente, nos empobrece anímicamente. Y bueno, la gente, yo pensaba el otro día, si uno prende la tele y le dice mañana se va a ir todo al bombo, para decirlo en criollo, y estaba pensando ampliar la casa, comprar un auto, irse de vacaciones. Bueno, desgraciadamente esa máquina de generar desánimo no funciona tan bien, porque tuvimos un verano récord mientras pasaba todo esto y le decían a todo el mundo que el mundo se caía y que Argentina se caía. Bueno, la gente se iba de vacaciones igual, llenaba los hoteles igual. O sea, yo no quiero decir que todo está bien, no quiero decir que no hay desafíos para el futuro, pero la verdad es que primero Argentina nunca anda tan mal como le dicen a la gente en la tele de estos medios que están trabajando para que le vaya mal al gobierno, pero si de paso se llevan puesto al país, no les importa. Entonces, seguramente en verano nosotros experimentamos una de las tantas corridas cambiarias que sufrió este gobierno y que sufrió este país. Y esas corridas cambiarias tienen claros beneficiarios. Basta ver los balances de los bancos, cómo le fue a los bancos. Entonces, sepan que los bancos le pagan a algunos analistas para que hablen. Y si esos analistas dicen, se viene una devaluación, se viene una hecatombe, se viene un despelote, se viene el precipicio, puede ser que después basta ver los números, que esos que ganan, cuando a los demás argentinos nos va mal, también estén tratando de generar un clima, de generar una situación para que efectivamente las cosas vayan mal. A todos, menos a ellos. Entonces yo sí, realmente avisoro que salimos de ese lugar. Obviamente que es una maquinaria permanente, una tortura, se llama tortura china, ¿no? Todos los días goteando a ver qué pueden conseguir. Yo creo que los argentinos tenemos YPF, el Club de París, el Procrear, el Progresar y tantas cosas, las jubilaciones con un sistema estatal y tantas cosas que ha cambiado este gobierno que muchas veces fue revertir lo que el neoliberalismo nos había quitado, pero revertirlo generando nuevas condiciones incluso con respecto a un Estado de tiempos pasados que funcionaba distinto. O sea que hoy tenemos una YPF, para cerrar, que funciona bien, que está invirtiendo, y hoy 10% del petróleo de YPF ya es de Vaca Muerta, ya es de los recursos no convencionales. Así que eso que nos decían que iba a pasar en décadas es nuestro presente. Y es lo que nos da a todos esperanza, nos da buena onda, ¿no? Para seguir trabajando, para ir todos los días como argentinos a ponerle nuestra energía
como hace YPF al país, para que el país ande mejor, para que nuestros hijos puedan vivir mejor. Ministro Axel Kicillof, le agradecemos por esta entrevista, por haberse acercado esta noche a la televisión pública, a esta edición especial de Visión 7. Gracias, Raúl. Gracias. Ministro.